Las 5 invitaciones de Frank Ostaseski. Editorial Océano. 5. Tal como está. La paradoja es que cuando me acepto como soy, puedo cambiar. Carl Rogers. Tomé asiento en la silla de metal sin brazos junto a la cabecera de Lorenzo. Él estaba enredado en una manta sintética de hospital y volteaba hacia la reglamentaria pared verde. Sexagenario, que poco antes se había quedado sin hogar, Lorenzo había optado por la resignación luego de caer en una depresión profunda cuando se le diagnosticó cáncer pulmonar terminal. Días atrás había intentado quitarse la vida y ahora estaba internado en los servicios psiquiátricos de emergencia del Hospital General de San Francisco. El personal me dijo que apenas había hablado con alguien desde su llegada. Me senté sin decir nada. El tiempo pasó. 20 minutos después, Lorenzo alzó el cuello sobre su hombro y preguntó: «¿Quién es usted?» «Soy Frank, del Zen Hospice Project», respondí. «Nadie se había sentado nunca tanto tiempo junto a mí sin decir nada», repuso. «Soy experto en sentarme sin hablar». Lorenzo era un esbelto ítalo-argentino de apariencia elegante que llevaba puestos unos pants holgados y una camisa arrugada. Bajo su desesperanza y actitud hostil percibí una aguda inteligencia. «¿Qué necesita?», le pregunté con toda naturalidad. «Espagueti», contestó sin titubear. «¿Espagueti? En nuestro centro hacemos unos muy buenos. ¿Por qué no se va a vivir con nosotros?» «Está bien, Frank», asintió. Así concluyó su entrevista de ingreso. Cuando al día siguiente llegó a nuestro hospicio, lo esperaba un gran plato de espagueti. Este representaba para él familiaridad, atención, hogar, el regreso a la normalidad. Lorenzo vivió con nosotros casi 3 meses. A pesar de que le dábamos espagueti, no abandonó del todo el deseo de quitarse la vida. Era un buen espagueti, pero no a tal grado. Sin embargo, él y yo llegamos a estimarnos y tenernos confianza. Esta crece todos los días, interacción tras interacción. Comienza por lo práctico. Cuando ayudas a una persona a pasar de su cama al cómodo, ella termina por confiar en que no la dejarás caer al piso. Con el tiempo, te confiará sus secretos y temores. Lorenzo era un hombre instruido, interesado en el arte, la literatura y la filosofía. Su vida había seguido una espiral descendente tras la ruptura de su matrimonio. Había perdido su empleo y seguro médico cuando tuvo que dejar de trabajar a causa del cáncer. Era un hombre resuelto que jamás imaginó que algún día viviría en la calle. Debía recuperar cierto grado de control. No es raro que los pacientes de los hospicios expresen el deseo de morir. Lorenzo quiso leer Final Exit, el popular libro de Derek Humphrey sobre el suicidio asistido. Esto ocurrió muchos años antes de que la ley permitiera la muerte asistida por un médico, de modo que la petición de Lorenzo se consideró radical. Le compré el libro de todas formas y cada noche le leía un capítulo. A veces tenemos que ir a los lugares más oscuros para encontrar lo que nos hará sanar. En esas sesiones nocturnas, él hablaba y yo escuchaba las inicialmente escuetas revelaciones de sus miedos más profundos. Como muchas otras personas, él temía pasar días enteros de insoportable dolor y síntomas angustiantes. Yo le aseguré que en nuestro hospicio éramos especialistas en controlar el dolor y los síntomas. También le preocupaba el deterioro emocional, que estar enfermo significara renunciar al control o depender de los demás. Le prometí que no lo dejaría solo y que él decidiría su tratamiento. Un día, poco antes de su muerte, me llamó a su habitación y me dijo: «Quiero darte las gracias. Nunca antes había sido tan feliz». «Patrañas», exclamé. «No hace mucho que me dijiste que ya no querías vivir si no podías ir al parque ni escribir tu diario». «Ah, eso», dijo y se encogió de hombros. «Fue un mero deseo». «¿De qué hablas? ¿Esas actividades ya no son importantes para ti?» «No son las actividades en sí las que me alegran», suspiró, «sino la conciencia que pongo en ellas. Ahora lo que me da placer es la frescura de la brisa y la suavidad de las sábanas». Sonreí. Qué gran transformación era aquella para un hombre que meses antes yo había conocido en una unidad psiquiátrica. En el ambiente de aceptación y respeto que le brindamos, Lorenzo descubrió una nueva forma de estar presente en su experiencia.
Desarrolló la capacidad de prestar atención, de estar abierto a lo que sucedía. De este modo, descubrió la importante brecha entre estímulo y respuesta. Entrevió el condicionamiento de su mente y se liberó de sus pensamientos y conductas habituales. Ahora podía relacionarse más hábilmente con su enfermedad y su muerte inminente. Podía abrazarlas y, en cierto sentido, volverse su amigo. Tras dejar de sentirse víctima de su afección o cerrado a ella, fue capaz de experimentar y aceptar su vida de manera directa, inmediata y total. Acepta todo, no rechaces nada, es principalmente una invitación a la apertura. Para la forma de pensar budista, la apertura es una de las características clave de una mente despierta y curiosa. No determina la realidad, la descubre. Chogyam Trungpa Rinpoche, el carismático maestro budista tibetano, llamó a la esencia de la práctica budista la apertura completa, que describió como la disposición a examinar todo lo que se presenta, aprovecharlo y relacionarse con ello como parte del proceso general. Es una mejor manera de pensar, una forma de ver las cosas mejor que la que se desprende del egoísmo y la meticulosidad. La apertura no rechaza ni se apaga a ninguna experiencia o visión particular. Es una tolerancia amplia, desarmada y sin prejuicios, una aceptación total. Es la naturaleza de la conciencia y hace posible que la experiencia se desenvuelva libremente. Esta apertura da la bienvenida a la paradoja y la contradicción. Permite que emerja lo que emerge. Apertura significa que nuestra mente y nuestro corazón sean siempre accesibles a nueva información, nuevas experiencias y nuevas oportunidades de desarrollo. Significa tolerar lo desconocido, significa admitir los malos y los buenos tiempos como experiencias igualmente válidas. Acepta todo, no rechaces nada, es lo contrario a condenar. La negación engendra ignorancia y temor. No puedo ser libre si rechazo alguna circunstancia de mi experiencia. Esta no dejará de aparecer hasta en la sopa. Regresará una y otra vez, buscará otras vías de expresión. Mientras yo ignore esto y no lo admita, será siempre la pesadilla de mi existencia, una de las causas de mi sufrimiento. Debemos dejar de oponernos a las experiencias que quisiéramos evitar, cualquiera que sean, y esto incluye pensamientos, sentimientos y sucesos. Como muchas otras personas a las que yo he atendido, mi hermano menor, Alan, era un alcohólico vagabundo que tuvo una vida muy difícil. A lo largo de los años entró y salió muchas veces de programas de tratamiento, pero al final perdía la batalla contra las drogas y el alcohol. Vivió por un tiempo en las caballerizas de un hipódromo. Tras empeñarse en su recuperación, obtuvo un título universitario y ejerció como trabajador social en apoyo a las personas que vivían con VIH. Con el tiempo, sin embargo, sus demonios se impusieron. Perdió contacto con sus compañeros de los 12 pasos, dejó de asistir a las reuniones de AA y recayó en sus patrones destructivos. Repitió durante años estos altibajos. Luego se obtuvo el tiempo suficiente para casarse y tener una hija, pero reincidió y años más tarde murió de un infarto. Mi hermano mayor, Mark, me llamó para darme la noticia. Quedamos de vernos en una funeraria de Kentucky, cerca de donde Alan vivía. Yo le pedí que hablara con el responsable del lugar para que me permitiera sentarme un rato junto al cadáver de Alan. En ciertas tradiciones budistas se acostumbra a dejar intacto el cuerpo por hasta 3 días. Durante ese periodo, la gente llega a meditar con él, a celebrar ciertas ceremonias prescritas e incluso a guiar al difunto por estados intermedios conocidos en el sistema tibetano como bardos. Aun así, no se suscriben estas creencias y rituales. He descubierto que establecer un espacio sagrado después de la muerte, respetuoso y apacible, ayuda a familiares y amigos en el proceso de duelo. ¿Por qué quieres hacer eso?, me preguntó Mark, quien no conoce ni gusta de las prácticas budistas. Es una cosa de California, le dije en son de broma. Bueno, no haremos una ceremonia ni nada semejante. Alan no tenía amigos. De acuerdo, solo me sentaré junto a su cadáver en la funeraria. Cuando llegué allá, un asistente sacó el cadáver de Alan en una camilla rodante. No estaba arreglado ni embalsamado, todavía, pero no me importó. Le pedí a mi hermano que me dejara solo un momento para que pudiera sentir la presencia de Alan. Quería reflexionar sobre su vida y nuestra relación.
Tan pronto como mi respiración se serenó, la ex esposa de Alan, Lorraine, irrumpió en la sala. Era drogadicta y llegó en un estado de gran agitación. Se precipitó sobre la camilla y comenzó a sacudir el cadáver al tiempo que hacía todo tipo de preguntas. ¿Por qué le pusieron esa etiqueta en el pie? ¿Dónde están sus anteojos? ¿Qué es ese rasguño en su barbilla? ¿Algún día va a regresar? Al principio me enojé. Lo único que quería era sentarme tranquilamente con mi hermano y de repente la sala era un caos. Lorraine estaba incontrolable, exigía respuestas y yo ardía en deseos de que se fuera. No obstante, llegó un momento en que dejé de forzar los acontecimientos para que resultaran como los había imaginado. Pensé, ¿querías estar con tu hermano? Esto es estar con él, así, nada más. Decidí aceptar mi enojo antes que hacerlo a un lado, para que pudiera ver lo que era real en ese momento. Y mientras lo hacía, reparé en que había fuerzas en mi enfado, la cual podía utilizar para hacer frente a la situación. Me paré, me acerqué a la ex esposa de Alan y puse mi mano sobre su hombro con la esperanza de darle un poco de consuelo. Contestaba ocasionalmente sus preguntas, aunque casi todo el tiempo permanecía en silencio. 15 minutos después, ella se calmó. «Tengo que irme», dijo y se fue. Sentí una oleada de alivio y volví a instalarme en mi silla. Sin embargo, segundos después llegó el responsable de la funeraria. «Disculpe, ya vamos a cerrar», me dijo. «Debo pedirle que se retire». Eso fue todo. Ese fue el tiempo que pude pasar con mi hermano. Acepta todo, no rechaces nada, pensé, para aprender de mi propia enseñanza. No podía cambiar la situación. Si hubiera protestado, no habría hecho sino aumentar mi sufrimiento. Así pues, renuncié a mis expectativas de en qué consistiría sentarme junto a mi difunto hermano. Cuando admití lo sucedido, hallé paz en medio de la agitación. ¿Qué rechazas en este momento de tu vida? ¿A qué no le permites acceso? ¿Qué pesadilla quieres evitar? Una vez di una conferencia ante un grupo de enfermeras pediátricas de cuidados paliativos, a las que les pregunté si juzgaban aceptable que fallecieran los niños a los que atendían. La mayoría respondió que no, con el argumento de que eso era contrario al orden natural. Pese a todo, en Estados Unidos mueren cada año casi 60.000 menores de 19, la mitad de ellos bebés. Luego de señalarles esto, les pregunté a las cuidadoras cómo podían ayudar a esos niños a relajarse y morir en paz si rechazaban la experiencia cada vez que entraban a una habitación. Cuando aceptamos lo que es tal como es, vemos de frente la realidad. Quizá no nos guste ni aprobemos todo lo que encontramos, pero siempre que discutimos con la realidad, perdemos. Desperdiciamos nuestra energía y nos fatigamos a causa de la insistencia en que la vida debería ser distinta. Pese a que se nos hace creer que el destino descansa firmemente en nuestras manos, lo común es que tengamos poco control sobre nuestras circunstancias. En cambio, tenemos muchas opciones para relacionarnos con los naipes que la vida nos arroja y aprender de ellos. Ejercitamos nuestra flexibilidad cuando nos permitimos experimentar lo que sentimos en una situación dada, sea bueno o malo. Mientras nos resistamos a aceptar la vida con toda su locura e inspiración, nos sentiremos desconectados, separados y aislados. Veremos el mundo que nos rodea como un lugar peligroso y aterrador. La aceptación no es resignación, es estar abiertos a todas las posibilidades, y la apertura es la base para una respuesta adecuada a la vida. Claro que existen situaciones intolerables, como cuando se abusa de nosotros física o emocionalmente y no tenemos otra opción que alejarnos. Pero nuestras circunstancias no suelen ser cuestión de vida o muerte. Podemos enfrentar con dignidad pequeñas condiciones desagradables y advertir nuestra relación con lo que ocurre. ¿De qué manera nuestra reacción y visión interna determina nuestra respuesta al mundo exterior? Cuando pienso en la aceptación, imagino una puerta abierta que permite el paso. La apertura hace posible que las experiencias entren y que nuestras respuestas emerjan y se expresen en el mundo. Estar abierto es permitir que todo se conozca, que no se oculte. No guardamos secretos a nosotros mismos, ser todo lo que somos y podemos ser. En ocasiones, esto implica dolor, como cuando tratamos un absceso o nos abrimos a una herida psicológica.
La apertura es esencial para que la curación verdadera sea posible. Tendemos a protegernos contra las experiencias y situaciones que no nos agradan. No obstante, cuando hacemos lo contrario, cuando no rechazamos nada, se afianza en nosotros una sensación de liberación y seguridad. Acepta todo, no rechaces nada, no se reduce a dar la bienvenida a nuevas condiciones o a trascender nuestras preferencias. También consiste en aceptar la vida tal como está. A mi hija Gina y a mí nos gusta ir de compras a tiendas de segunda mano en busca de prendas clásicas. En esos lugares se hacen grandes hallazgos: una bufanda de seda estampada, una chamarra de cuero retro, tacones cubiertos de lentejuelas. Mientras Gina se prueba la ropa, yo busco en los exhibidores algún otro producto sensacional. Muchas prendas tienen una manchita o una leve rasgadura en la tela, o carecen de un botón. En una de estas tiendas me encontré con que toda la ropa tenía una etiqueta con el precio y la advertencia tal como está. Estas etiquetas me agradan. Creo que deberíamos colgárnoslas y colgárselas a otros, a la manera de adornos de árbol de Navidad. Qué magnífico regalo aceptarnos a nosotros mismos, a los demás y nuestras circunstancias tal como están, con todas las maravillas, imperfecciones y retos que componen esta muy humana vida nuestra. Aceptar todo y no rechazar nada es una invitación a descubrir una dimensión más profunda de nuestra condición de seres humanos, a aprovechar algo que está más allá de nuestro ser habitual. Esto puede darnos acceso a una parte de nosotros que incluye nuestra emotividad, pero que no está determinada por ella. Mi yo habitual no aceptará fácilmente emociones y experiencias desafiantes. Mi acostumbrada individualidad puede tomar decisiones como si quiero helado de chocolate o de vainilla, pero desea hacer a un lado el dolor, la cólera y la muerte, las grandes cosas que requieren de mi parte una inversión más sustancial. ¿Por qué? Porque mi personalidad querrá evitar siempre las cosas difíciles. La personalidad de cada uno de nosotros está llena de conocimientos y con frecuencia desea mantenerlo establecido. Nos gusta que lo que sucede se ajuste a nuestras intenciones. Lo único en lo que nuestra personalidad se ocupa es su propia historia. Pero si todos nuestros recursos para encarar la situación presente se reducen a nuestra respuesta habitual, obtendremos siempre los mismos resultados. Nos identificamos por lo general con el contenido de nuestra conciencia: opiniones, recuerdos, deseos, aversiones, conceptos de nosotros mismos y otras fijaciones mentales y emocionales. Sin embargo, cuando lo aceptamos todo, permitimos que nuestra identidad se apoye en la conciencia misma. La conciencia nos ofrece un punto de vista completamente distinto que no está en necesidad de rechazar nada. Ella no está separada de nada. Es, por definición, abierta, receptiva y sensible. Cuando involucramos ese aspecto de nuestro ser, una conciencia abierta y sin prejuicios nos permite entrever los obstáculos que nublan nuestra visión. La conciencia nos brinda la posibilidad de saber y comprender, lo cual significa que tenemos la posibilidad de hallar la felicidad y la libertad. Acepta todo, no rechaces nada, no es una invitación insensata ni idealista. Al contrario, es eminentemente práctica. Aceptar la vida tal como está quiere decir hacer las paces con las cosas tal como son, en lugar de forzarlas a ser como queremos que sean y frustrarnos al no conseguirlo. En vez de inventar una historia en la que intentemos vivir después, nos abrimos a la forma en que las cosas son y aceptamos que somos completamente humanos. Ser humano es mucho más que nacer, estudiar, encontrar a la pareja indicada y tener una casa bonita en la cual dormir, despertar, trabajar, acostarse y hacerlo todo de nuevo. Es una invitación a sentirlo todo, a entrar en contacto directo con la extraña, hermosa, horrible y a menudo sumamente ordinaria cosa que llamamos vida. Es una oportunidad para tomar conciencia del hecho de que algunos de nosotros haremos el amor mientras que otros harán la guerra, para admitir la verdad de que hay bebés, como mi nieta, que nacieron en brazos cariñosos y son acariciados por una madre que besa en sus mejillas su brillante futuro, y que hay otros, como Caroline, una conocida mía, cuyos padres los dejaron en un basurero, para aceptar los gritos nocturnos en campos de refugiados y las risas de niños bajo tiendas hechas con sábanas y cojines en una sala.
Hay devastación y desesperanza, pero también pasión y un compromiso sagrado en la creación de un futuro mejor para todos. Estoy yo, el que escribe, y tú, que lees, y una separación entre nosotros, pero también la unidad que sentimos casi al instante cuando se nos recuerda que el amor existe.